a través de la radio 88.5 y bienvenidos a un espacio más de diálogo de Uniandes Digital. Recordarles que también nos pueden sintonizar a través de Facebook, nos encuentran como Uniandes Digital Riobamba y donde transmitimos en audio y video. En la tarde de hoy nos acompañan grandes panelistas, estudiantes de la Uniandes de Riobamba, que a continuación los presentamos, como son Marilyn Ayala, Jocelyn Cargua, Alex Daday y quien les habla, José Garcés. El tema que vamos a analizar en la presente tarde es el ordenamiento jurídico económico ecuatoriano. Empezamos. La primera pregunta que cabe realizarse o formularse en este temario es básicamente ¿qué es el ordenamiento jurídico económico ecuatoriano? Yo definiría el ordenamiento jurídico como aquel conjunto de normativas, leyes, códigos que regulan ciertos aspectos de la sociedad. En este caso hablamos que estas normativas van a regular dentro del territorio ecuatoriano. ¿Pero qué nos puedes decir tú, Marilyn? Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Primero agradeciendo la invitación a este espacio muy cordialmente. Hablando acerca de este tema, acerca del ordenamiento jurídico, pues básicamente es un sistema normativo en el cual está constituido por diversas normas y leyes. Al hablar de este tema económico, pues prácticamente decimos que es unas dichas normas en el cual regula el ámbito económico dentro de lo que es el Ecuador. A la misma vez de lo que regula prácticamente concreta tanto los sujetos como los objetos, en los cuales es un punto muy importante en donde interviene el ámbito económico y la economía como tal. Jocelyn, ¿qué nos puedes manifestar? Hola chicas, buenas tardes. Un agradecimiento también por haberme invitado a este temario. Y bueno, en mi opinión, cuando hablamos del ordenamiento jurídico económico ecuatoriano, nos referimos exactamente al derecho económico como tal, es decir, aquellas normas coactivas que van a regular, como ya nos decía Marilyn, a los sujetos y a las personas naturales, entidades financieras, etcétera. Y los objetos o medios económicos como el mercado que intervienen dentro de este ámbito económico pueden ser la producción de bienes o la prestación de servicios, entre otros también. Además, de igual forma, considero que es importante a la hora de hablar del ordenamiento jurídico económico resaltar que en Ecuador ya existe una jerarquía económica como tal, como lo es el artículo 425 de la Constitución. Vemos que se establece ya un orden jerárquico de normas y podemos hacer referencia a la pirámide de Kelsen, en el cual la Constitución lidera el primer lugar junto con los tratados internacionales. En segundo puesto encontramos a las leyes orgánicas y ordinarias, en tercer puesto a los decretos y reglamentos, y finalmente en el puesto número 4 de esta pirámide encontramos a las ordenanzas de acuerdos y resoluciones. Por lo tanto, partiendo de ello, podemos decir que en el Ecuador existen diferentes normas y leyes que regulan el ámbito económico, siendo como principal norma la Constitución. Bien, justo me parece importante lo que recalcaba Jocelyn, de que básicamente no todas las normas tienen la misma peso jurídico o coactividad, por decirlo de alguna manera, sino que unas leyes van a prevalecer sobre otras. Como decíamos, la Constitución está en el primer escalón, pero no es menos cierto que si bien la Constitución regula también el ámbito económico, lo hace de una forma un poco más general. Y ya las normas infraconstitucionales, es decir, en base a la pirámide, las que ya están inferiores a la Constitución, se deben sujetar a ellas, pero ya también profundizan o regulan ya aspectos específicos dentro del ámbito económico. ¿Qué nos puedes referir acerca de esto, estimado Alex? Bueno, chicos, buenas tardes. Agradeciéndoles una vez más aquí por la invitación a este espacio de diálogo y como anteriormente ustedes lo han señalado, aquí en el Ecuador existen normas que son inferiores y que deben sujetarse, en este caso, a la Constitución, pero que aquí también de estas normas ya regulan de manera específica aspectos del ámbito económico, las cuales podemos señalar, por ejemplo, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el cual se encarga de regular la planificación económica respecto al gobierno y organismos públicos, como el presupuesto o la inversión pública, etcétera. Otro ejemplo claro también es el Código Tributario, que básicamente se encarga de regular el ejercicio de los tributos, los cuales son mecanismos
para que el Estado genere, en este caso, ingresos o recursos públicos a través de los impuestos, tasas o contribuciones. Estas son recaudadas por instituciones públicas. Y también cabe recalcar que existen otras normas, pero volviendo en este caso a la Constitución, también se reconoce que solo un marco económico constitucional debe establecerse instituciones y figuras públicas relacionadas al ámbito económico. Como lo señalaba Alex, vemos que desde la Constitución, es decir, desde la norma suprema en el Ecuador, ya se regula el ámbito económico. Y dentro de la Constitución establece, básicamente, como lo señalaba, este ámbito, marco económico jurídico constitucional, básicamente, en el cual, como nos decía, establece diversas instituciones, figuras jurídicas relacionadas al ámbito económico. Esto lo encontramos a partir del artículo 283, del artículo 6, que habla sobre el régimen de desarrollo, capítulo 4, que habla sobre la soberanía económica. Pero no vamos a analizar concretamente cada una de estas instituciones debido a tiempo, pero sí quisiera hacer hincapié en cuanto a lo que establece precisamente el artículo 283 sobre el sistema económico, y nos establece que el sistema económico es social y solidario. ¿A qué se refiere estos aspectos de social y solidario, Jocelyn? Bien, chicos, como sabemos, en primer lugar, cuando hablamos de un sistema económico, vamos a decir que es una forma de organizar la economía. Un gobierno siempre va a tratar de llevar a cabo gestiones para administrar recursos que disponemos. En nuestro caso, en el aspecto social también, la economía debe surgir y desarrollarse en la sociedad y debe impactar directamente en ella. Toda esta organización va dirigida a las necesidades de la sociedad, va a surgir por la intervención de sujetos económicos y además va a satisfacer necesidades que tengamos. En cuanto al aspecto solidario también, decimos que este sistema económico es solidario con los sectores prioritarios, los menos favorecidos, pero también con la naturaleza, buscando formas alternativas de generar economía que no exploten los recursos naturales. Sí, es bastante claro la apreciación que nos hace Jocelyn, y analizando en el artículo 283, básicamente vemos ciertos objetivos que establece dentro del sistema económico, social y solidario. Entonces, a continuación voy a leer estos objetivos y ustedes me van a señalar qué es lo que quiere decir la norma en base a esto. El primer objetivo es que reconoce al ser humano como sujeto y fin. Marley, tiene la palabra. Bueno, en este caso nos quiere decir que prácticamente aquí el ser humano es el objeto principal del sistema económico. Es decir, que busca lo que es garantizar su bienestar. Prácticamente se basa en resolver las necesidades básicas. Es decir, que todas estas acciones prácticamente se tomen un giro en torno a lo que es el individuo. A mejorar lo que es su calidad de vida a través de lo que es una distribución de manera equitativa. También en la parte aquí no reconoce al ser humano como un objeto, ya que solo se lo utiliza, es decir, para generar más productividad, sino para que respete sus derechos, y prácticamente aquí lo que se busca es satisfacer sus necesidades básicas. Exactamente. También el segundo objetivo establece que propende una relación dinámica y equilibrada entre Estado y mercado. Si recordamos básicamente las teorías o escuelas económicas, por ejemplo, la liberalista o la capitalista establecía la mínima intervención del Estado. Es decir, básicamente estos dos términos de mercado y Estado eran separados. Básicamente no existía una relación. Pero ya que esto, básicamente el Estado era como un ente regulador y que consideraban que no permitía que se desarrolle la economía de manera libre, como debería hacerlo supuestamente. En cambio, ya en el sistema social y solidario, ya se reconoce esta relación, propende esta relación entre Estado y mercado, siendo el mercado aquel mecanismo principal para generar la economía, pero también se reconoce como importante la intervención del Estado, en este caso para regular estos aspectos y así poder, digamos, a través de los tributos, por ejemplo, generar recursos públicos y así mismo poder desarrollar y mantener los servicios públicos como tal. También el tercer objetivo nos señala que es garantizar la producción y reproducción de condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Alex.
Ya, básicamente el sistema económico aquí social y solidario nos dice que no solo busca producir recursos económicos, sino que plantea que las formas aquí de producción sean sustentables en armonía con la naturaleza y el buen vivir. En otras palabras, decimos que las formas de generar recursos económicos no generan efectos graves en la sociedad, como la sobreexplotación de recursos naturales, sino que sea de forma viable y sostenible. También hay que recalcar que antes del Estado social de derecho, el sistema económico era social de mercado, es decir, donde la finalidad era la eficiencia del mercado, siendo el medio el individuo. Muchas veces aquí se vulneraban los derechos, en este caso del trabajador, con tal de generar aquí mayor productividad y acumulación de capital. Pero aquí, en cambio, en el actual sistema social y solidario, el fin es el individuo, ¿no? Donde se busca garantizar su bienestar y el medio es el mercado a través por el cual se da una distribución equitativa de los recursos. Bien, muy importante esa diferenciación que hace Alex, pero en honor al tiempo vamos a ir culminando este espacio de diálogo, pero sin antes establecer como conclusiones que cuando hablamos de ordenamiento jurídico económico ecuatoriano, básicamente nos referimos a todas aquellas normativas que están reconocidas dentro de la legislación ecuatoriana que van a regular precisamente el ámbito económico como tal. Y ya en base a la jerarquía de las normas vemos que desde la Constitución ya se va regulando y reconociendo el ámbito económico. También, a diferencia del sistema social de mercado, donde el sujeto, el individuo, se considera como el objeto o medio para generar la eficacia del mercado como tal. En cambio, ya el sistema social y solidario ya reconoce al sujeto o el individuo como aquel fin, el cual todo gira básicamente en torno a él, todas estas medidas y administraciones. Ya se reconocen sus derechos laborales y se busca satisfacer, como decíamos, sus necesidades básicas. No me queda nada más que agradecerles por su participación, compañeros, y con ustedes hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.